Bienvenidos al programa Salud Total. Es un placer estar con ustedes otra vez y agradecemos a 3ABN Latino por la invitación que nos han hecho a estar con ustedes. Soy Leopoldo Garbut, anfitrión de esta sección, y conmigo está hoy el doctor Steven Dence. Él es médico naturópata y ha estado compartiendo con nosotros algunas de las 8 cosas que podemos hacer para tener una salud total. Doctor Dence. Muchas gracias. Estoy muy agradecido a Dios en primer lugar y también a 3ABN Latino por haberme invitado a venir a presentar estos mensajes. Muy bien, la salud no es simplemente la ausencia de malestares y dolencias. La OMS dice que la salud es la cumbre del bienestar físico, mental, yo he añadido espiritual y social. Y en realidad la salud es eso. Y es interesante ver cómo una declaración tan compleja puede reducirse a 8 principios tan sencillos como los que se han estado presentando en esta serie. Doctor Dence, ¿qué tenemos para hoy? Pues nuevamente vamos a hablar acerca de esa confianza en Dios, como nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amante, que desea el bien para nosotros, desea salvarnos, desea tenernos como hijos ya no separados, sino en su propia presencia con Él, ya cuando Cristo venga a llevarnos a vivir en la gloria con Él. Pero en ese proceso es interesante e importante darnos cuenta que ya todo se ha hecho. Dios hizo todo para que seamos salvos. Así es. Nosotros simplemente tenemos que aceptar esa gracia, ese regalo. Así es. Otro punto interesante es que de los otros seres vivos en el universo, todos están convencidos ya de la naturaleza pecaminosa de Satanás y de la justicia y el amor de Dios. Solo falta que nosotros los seres humanos también lo comprendamos y nos acoplamos a ello. El problema es que nuestra vida es tan corta, es tan incierta, que a veces tenemos que preocuparnos de qué es lo que va a pasar. Sí. Así es. Y muchas veces el enemigo procura desviarnos en forma muy sutil, metiendo en nuestra mente pensamientos de duda, pensamientos de desánimo, de desesperación, de depresión, ¿verdad? Y es increíble y maravilloso a la vez darnos cuenta, como dicen en Efesios 6, 10 en adelante, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, dice, contra huestes espirituales de maldad de los lugares celestiales. Por lo tanto, es necesario que tomamos toda la armadura y entendamos que, por ejemplo, ya haciendo eso más práctico, cuando alguno de nuestros seres queridos o algún hermano en la iglesia, y el diablo le gusta usar a aquellos que son más cerca de nosotros, cuando a ellos nos dicen palabras hirientes, palabras que nos provocan a ira o que nos hacen sentir tristes o celosos, tenemos que entender que no es la persona en sí, sino el enemigo obrando a través de ellos. Y en esos momentos es cuando podemos más ejercitar nuestra confianza en Dios. Exactamente. Es cuando tenemos que entender que Dios nos sigue amando y también los ama a ellos. Nosotros muchas veces cuando suceden cosas así, que quisiéramos vengarnos, quisiéramos pelear, pero ahí es donde tenemos que guardar nuestra lengua. La respuesta blanda quita la ira, ¿verdad? Y entonces hay muchas cosas interesantes. En primer lugar, cuando llegamos a responder mal, el diablo después viene
a echarnos en cara nuestra culpabilidad. Ya ves, no eres buen cristiano. Ya ves, caíste. Ya ves, te enojaste. Dios no te quiere. Pero cuando el diablo viene y empieza a meter estos pensamientos en nuestra mente, y muchas veces viene trayendo cosas desde nuestra niñez todavía, nosotros podemos decirle, ok, me doy cuenta, diablo, que tú conoces muy bien mi pasado, pero yo conozco tu futuro. Por lo tanto, yo sé que tú vas a arder en el lago de fuego. Tú vas a acabar quemado. Pero por la gracia de Cristo Jesús, yo no voy a participar contigo en ese castigo porque yo he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Yo sé que Cristo derramó su sangre para mí, por mí. Y por lo tanto, yo tengo la certeza que Él está ahora delante de su Padre, representándome a mí. Es decir, esa confianza en Dios, esa confianza que podemos poner en Él, nos da el aliento para seguir avanzando a pesar de las vicisitudes que la vida nos presente, a pesar de los problemas que haya. Y podemos tener entonces la salud mental, que es una de las partes de la salud total. Es una parte muy importante. En realidad, un poco más de 4 años atrás, el cirujano general de los Estados Unidos declaró que 95% de todas las enfermedades tienen su origen en el cerebro, en la mente. Y cuando oí eso, yo me empecé a preguntar, ¿será que él estaba leyendo los escritos de Ellen G. White? Porque desde hace más de 100 años, ella en sus escritos dijo, inspirado por Dios, que 95% de las enfermedades tienen su origen en la mente. Bueno, tiene que haber sido inspirado por Dios, porque ella no atendió la facultad de medicina en ningún sitio. Ella ni siquiera terminó la escuela primaria. Así es. Y para poder escribir esa clase de conceptos en aquel entonces, tiene que haber tenido inspiración divina. Así es. Así que un punto muy, muy importante en relación con nuestra confianza en Dios es tomar en cuenta que no es tanto el pecado caer, sino el quedarnos tirados. ¿Verdad? Dios está más que dispuesto de perdonar nuestros pecados. Ya ve lo que dice en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el perdón es condicional. ¿Sí? Sí, ¿Es ¿verdad? condicional? Sí, es condicional en que nosotros reconozcamos que hemos caído, que hemos Correcto. pecado y confesamos nuestros pecados. Eso es lo que dice la Escritura. Así es. También Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apartan de ellos hallará misericordia. Así que es importante que entendamos estas promesas tan hermosas y nos afianzamos a ellos. Otra promesa que me gustaría leer, aquí en Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Qué promesa más bella. Es uno de los últimos versículos de Miqueas, ¿verdad? Así es. Así que Dios está más que dispuesto en perdonar nuestros pecados. Y tenemos muchas evidencias de eso en la palabra de Dios. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El padre estaba esperando, deseoso que su hijo volviera. Y cuando lo vio aún lejos, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, ¿verdad? Aún antes de que tuviera chance de pedir perdón, pero el simple hecho que ya venía de regreso. Otra cosa interesante en esa historia es el hecho de que cuando el padre llegó donde su hijo, que venía con ropa sucia, rota, maltrecha,
Maloliente. maloliente. No pidió, quítenle la ropa y báñenlo, desnúdenlo aquí, báñenlo aquí. No, pidió que le trajeran una capa, un manto, y lo cubrió con ese manto, y así sucio, lo llevó a la casa para que se limpiara. Así es. Y Qué eso es lo que maravilla. Dios hace con nosotros. Sí. Él nos pone el manto de justicia de Él, Amén. de manera que lo que nosotros no hicimos, que fue pagar por el pecado, Él nos lo da porque su Hijo pagó por el pecado. Él nos da esa gracia para Amén. que nosotros podamos tener parte en la vida eterna en la cual no teníamos parte por causa de que éramos pecadores. Así es. Al recibir nosotros el perdón del pecado, recibimos también el manto de justicia de Jesucristo. Ahora, otra condición muy importante que necesitamos mencionar para poder tener la salud total es el hecho de perdonar los unos a los otros. Sí, correcto. ¿Sí? Aquí en Colosenses 3, primero habla de las cosas de la carne, de la naturaleza humana, ¿verdad? De los celos, de la ira, de la borrachera, del adulterio y otras prácticas similares. Y dice, en vez de esto, dice, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia, soportaos y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también perdonaos mutuamente vosotros. Así que cuando comprendemos que Jesucristo nos ha perdonado a nosotros, deberíamos estar dispuestos de perdonar los unos a los otros. Sí, porque cuando nosotros no perdonamos a otros, no podemos esperar perdón de parte de Jesucristo. Y eso nos lo confirma en Mateo 6, 14 y 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Qué interesante concepto. Nosotros tenemos entonces en nuestras manos el hecho de que recibamos o no recibamos perdón de parte de nuestro Padre Celestial. Y pensar que la salud total tiene tanto que ver con esto. Precisamente, parece increíble, pero de acuerdo con eso, hay personas que dicen, jamás podré perdonar a esa persona lo que me hizo. Con estas palabras están pasando sentencias sobre sí mismo. Sí. Los estudios que se hacen en psiquiatría indican muchas veces que las enfermedades mentales tienen efectos sobre las enfermedades físicas. Nosotros en medicina las llamamos enfermedades psicosomáticas. Y son tantas y tantas personas con úlceras, personas con problemas respiratorios, personas con problemas de hipertensión, problemas cardíacos, todos a raíz de problemas mentales. ¿Sí? Es interesante que el Señor Jesucristo relató una parábola para ayudarnos a entender este concepto. De los dos deudores, uno que debía una cantidad enorme y porque se lo pidió, lo perdonó. Pero ese hombre salió y no quiso perdonar al otro, que le debía una cantidad pequeña. Sí, creo que era como la 100ª parte de lo que le debía él al rey. Sí, o menos. Y entonces, muchas veces eso nos pasa con nosotros. Cuando nosotros vamos ante el Señor y pedimos perdón, Él nos perdona, nos justifica completamente. Pero nosotros salimos y encontramos a alguien que porque no nos miró bien, porque nos habló una palabra que no nos gustó, ya no queremos perdonarlos. Entonces, ese es un punto tan importante. Y aún el Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros vamos a adorarlo al templo y recordamos que tenemos algo contra un hermano, él tiene algo contra nosotros, deberíamos dejar y ir a arreglar ese asunto primero y luego venir y adorar, ¿verdad? En efecto.
Estas cosas que estamos hablando, estos conceptos que estamos presentando en esta presentación, parecen tan etéreos, parecen tan intocables. ¿Cómo van a tener que ver con nuestra salud? Lo mismo, por ejemplo, que el hecho de masticar bien nuestra comida, o el hecho de hacer ejercicio, o el hecho de respirar el aire puro, o el hecho de utilizar la luz solar. Pues fíjese que hemos tenido muchos casos, como usted mencionó hace unos momentos, aún casos, por ejemplo, de esquizofrenia o de asma, de depresión, insomnio. Muchas veces son el resultado de algún rencor, odio que uno está albergando en el corazón. Y muchas veces ni lo reconocen ellos, ¿verdad? Tuve un caso de un señor de 37 años de edad que vino a mi consultorio y no vino por su voluntad, lo trajeron engañándolo. Y él había visto especialistas en diferentes áreas, psicólogos, neurocirujanos, había visto muchos diferentes y no había encontrado mejoría. Él tenía 2 años de no poder trabajar, ni de salir de su hogar. Él tenía miedo a salir. Y para esto, cuando fue a consulta conmigo, tenía ya 2 meses de no dormir nada. Y estaba volviéndose loco. Y entonces, cuando entró conmigo, yo doy gracias a Dios. Yo sé que el Espíritu Santo obró en mí para percibir que su problema no era un problema físico, sino espiritual. Y empecé a leerle las promesas de la palabra de Dios. Y en la parte de atrás del programa de dieta que doy a cada uno de mis pacientes, empecé a anotar esos textos para que él los pudiera volver a leer después. Era un hombre católico, ¿verdad? Muy humilde, ranchero. Y entonces, cuando llegué a esta parte que estamos tocando en ese momento, le empezaron a correr las lágrimas. Y me contó que cuando él era un niño de apenas 5 años de edad, 2 muchachos mayores habían abusado de él sexualmente. Y eso le había afectado toda su vida. Entonces le pregunté, ¿usted sabe de esos 2 ahora señores? Sí, dice, son vecinos míos. ¿Hablas con ellos? No puedo. Nomás me llevo tramando en mi mente formas de destruirlos. Quisiera matarlos. Y vienen muchos pensamientos negativos de cómo podría yo hacerlo, pero a la vez me da miedo hacerlo. Y entonces les pregunté, ¿y ellos están sufriendo en la misma forma que usted? No, ellos están bien. Entonces le dije, a ver, entonces, ¿a quién es el mal mayor? Ellos probablemente ni recuerdan el incidente. Usted es el que está sufriendo. Ahora, ya después de que hablábamos y leí más textos, le dije, ¿sabe qué? Me gustaría pedirle una cosa muy importante. Que usted regrese, llame a estos 2 señores a su casa y hable con ellos. Dígales cómo se ha sentido todos estos años. Tal vez ellos ni recuerdan el incidente. Tal vez te digan, estás loco, olvídelo. ¿No? No importa, pero tú tienes que descargar esto de tu corazón. Tú tienes que decirles, pasa esto dentro de mí. Correcto. Quiero que me perdonan por tener ese odio contra ustedes y quiero que sepan que yo los perdono por la gracia de Dios. Ya no lo volví a ver, pero cuando él salió de mi consultorio abrazaba el programa de dieta con los textos que había anotado contra su pecho, iba llorando, pero ahora iba llorando de gusto, diciendo, esta es mi medicina, hablando de los textos, de las promesas que le había anotado. Nunca volvió a mi consultorio, pero una hermana de él, que venía frecuentemente, yo le pregunté que cómo seguía y me dijo, mira, hizo lo que usted le dijo y ahora está completamente sano, está durmiendo perfectamente bien, ya ha vuelto a trabajar y gracias a Dios está bien. Entonces ahí vemos cómo es que un rencor, ese odio, puede afectar en forma física. En efecto, así es. Uno ve en el trabajo diario como médico que tantas y tantas de las personas que vienen a vernos quejándose de otras cosas,
quejándose de problemas que en realidad no son los problemas que los están aquejando. Y si pudiéramos agarrar y tomar estos conceptos que usted nos ha enseñado, podríamos ayudarles aún más. Sí, así es. Y entonces, cuando comprendemos la gran bondad de Dios en darnos el perdón de nuestros pecados, eso nos debería de llenar de gratitud, de alabanza. Y yo tengo la seguridad de cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, aún en condiciones adversas, las nubes de las tinieblas de la prueba se desaparecen y sale el sol. Porque el diablo no soporta estar en la presencia de uno que está alabando el nombre de nuestro Creador, ¿verdad? Y aún en Proverbios 17:22 nos dice, un corazón alegre constituye un buen remedio, mas un espíritu quebrantado seca los huesos. Sí, eso es un texto de ortopedia. ¿Verdad que sí? Así es. Y según supe que hicieron un experimento con monos, con changos, un grupo los trataron con bondad y con palabras bonitas y amables, y otro grupo con palabras ásperas, duras. En cuanto a sus alimentos, su ambiente de su habitación, todo era igual. Lo único diferente fue esas palabras hirientes. La interacción. Después sacrificaron a algunos de los changos y checaron dentro de sus huesos y encontraron en el primer grupo que su médula estaba como debe de ser y en el otro se habían secado los huesos. Adentro la médula ósea estaba seca. Bueno, cuando la médula ósea se seca, el hueso muere. Así es. Entonces, ese efecto tan negativo sobre esos monos los estaba matando. Se hubieran muerto solo con el poco tiempo. Así que ahí encontramos la importancia de hablar palabras bondadosas, contentas, ¿verdad? Y alabando a Dios, el enemigo no puede estar cerca. Encontramos eso en Santiago 4, 7 y 8. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, hay un acoplamiento allí entre la huida del diablo, el acercamiento a Dios y la correspondiente acercamiento de Dios hacia nosotros. Así es. Y a veces alguno pregunta, pues, ¿cómo nos acercamos a Dios? Pues primeramente en la oración. Sí. Segundo, en la lectura de su palabra y en la meditación en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y todavía va un poco más allá en la testificación de nuestra experiencia con Cristo a otros. Sí, cuando compartimos nuestra experiencia con Cristo con otras personas que no la tienen, eso nos ayuda a nosotros a fortalecernos. Entonces todo eso nos ayuda a ver que el perdonar a otros y el recibir el perdón de parte de Dios trae salud. Es la forma de sanar el rencor, el odio, los celos, ¿verdad? Entonces ahí vemos que es uno de los remedios naturales. Y esa confianza en Dios, de acuerdo con Proverbios 3, 5 al 8, nos dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Venere o reverencia al Señor y apártate del mal. Y esto traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Otro texto ortopédico. ¿Verdad que sí? Sí. Así es. Entonces aquí encontramos que esa confianza en Dios, ese temor a Dios o esa reverencia hacia Dios nos trae salud a nuestro cuerpo. Es promesa de que es uno de los remedios naturales y fortaleza a nuestros huesos. Qué bien. En realidad la confianza en Dios entonces es la motivación, es la máquina que va a llevarnos adelante hacia la salud total. Porque si hacemos todas las otras cosas y no tenemos confianza en Dios, entonces estamos destruyendo lo que estábamos tratando de construir. Así es. Tiene que ser
una armonía completa entre todos los 8 principios. Y por eso me gusta recalcar. Sabe que la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 6 nos dice que se debía de repetirse cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, cuando salimos y cuando entramos, cuando andamos por el camino, cuando nos sentamos y cuando nos levantamos. Deberíamos tenerlos como frontales. Debemos escribirlos en las manos y tenerlos escritos en los postes de nuestra casa. Da mucha énfasis e importancia en que esto llegue a ser parte de nuestra vida, ¿verdad? Aún ahí en este texto dice que debe ser escrito en nuestros corazones. En realidad, eso de escribirlo en la frente, eso de escribirlo en la puerta y ponerlo en la mano, más bien es una forma de instigar en nosotros el que lo tengamos dentro de nuestra mente todo el tiempo, que la conciencia de que existen esos 10 principios que Dios quiere que sigamos es algo que es de todos los días, de todas las horas, de todos los días, de todos los minutos, de todas las horas, de todos los días. Así es. Yo quisiera terminar con este pensamiento que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, 22 al 24. Dice, apartaos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llamó es fiel, quien también lo hará. Qué bien, qué texto más bonito. Muchísimas gracias, doctor Dence, por su aportación. Ha sido un placer y un privilegio haberle conocido y trabajar con usted. Gracias a usted. Realmente también para mí ha sido un gozo y un placer. Y así, queridos televidentes, terminamos otra porción de nuestro programa favorito, Salud Total. Les invitamos para que en otra ocasión nos escuchen de vuelta y estén presentes con nosotros en la presentación que es para ustedes y para nosotros el placer y el privilegio.